historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de su tan gustado programa La Historia No Contada. Y seguimos con este recuento histórico de lo que sucedió en 1847, sobre todo que de la intervención norteamericana, de la primera intervención, para mí es, vamos a decirlo así, el año del 47, ya que la intervención dura del 46 al 48, pero en el 47 es donde cae la Ciudad de México, donde prácticamente y lo voy a decir, discúlpenme, pero por malas estrategias de los generales al mando, pudiendo haber ganado, por ejemplo, Padierna, pudiendo haber ganado Molino del Rey. ¿Y por qué? Pudiendo haber ganado Molino del Rey, no fue así. Bueno, porque el general Juan Álvarez, que estaba destacado con bastantes dragones de caballería, él estaba en lo que es ahora la Hacienda de los Morales, el restaurante. Bueno, pero esa hacienda existía desde hace mucho tiempo, y ahí en la Hacienda de los Morales, que sigue siendo y llamándose así, ahí estaba él. Estaba a un paso, precisamente por esa zona de la ciudad, para intervenir por Molino del Rey, por lateral, y caer de sorpresa por retaguardia a los invasores. Y sin embargo, y no se argumenta de que no podían ver, claro que tenían catalejos, tenían así sea monóculo de esos tipo pirata, telescopio. Bueno, sí tenían el binocular, o sea, los dos apenas estaban en pruebas, pero ese recto largo que se ampliaba en varias secciones como si fuera una antena, bueno, eso sí ya lo tenían, y eso es desde hace muchísimos años tenían ese tipo de lentes de aumento para poder ver a distancia. Y entonces, sí les puedo decir que ningún general estaba negado de esa situación, o sea, se les dotaba a sus ayudantes, a su estado mayor, se les proveía por lo menos de ese catalejo, de ese telescopio. Y Juan Álvarez, al ver cómo está, yo no sé si le entró miedo, digo porque no es que regañemos a los muertos, ni yo regaño a los muertos, no, no, pero hay que sacar las cosas precisamente de la historia, sí contada, la no contada, eso es lo que realmente interesa. ¿Por qué? Porque Juan Álvarez se omite de entrar en acción, estando tan cerca. El argumento que él da en su parte de guerra, de ese 8 de septiembre del 47, y dice que el terreno no era lo más apto para las patas de los caballos, que se podían lastimar. Sí, no había pavimentación, no había muchas cosas, pero había calles de piedra bola, desempedrado, había terracería. Si ustedes ven las imágenes, si ustedes ven los grabados que hay de lo que era Molino del Rey, como era un camino de tierra, y dónde se iban los caballos a afectar sus patitas, o sea, no, más bien fue omiso. Y Juan Álvarez tiene muchos oscuros en su vida militar, no digo la vida como ser humano, también ha de haber sido nefasto, pero esos oscuros en su vida militar, pues causaron muchas vidas. Entonces, y digo, causaron muchas vidas del ejército mexicano al no recibir ese apoyo. ¿Cuándo se piden los apoyos? Desde Padierna, Churubusco, Molino del Rey y no se diga Chapultepec, nunca llegan. Y si llegan son retirados, ya lo he mencionado. Pero en fin,
Honor y gloria a todos aquellos héroes que perdieron la vida tratando de salvar a México de una intervención tan injusta y tan agresiva que, siendo la mayoría en tropa los mexicanos, bueno, pues los generales invasores habían tenido el gusto y la estrategia, los gringos, de haber estudiado las guerras napoleónicas. Eran guerras por movimiento. Y con lo que se quedan los generales, que muchos de ellos fueron oficiales y fueron desde la época de independencia, bueno, pues estaban acostumbrados a la antigüita, a fortificar, y de fortificar ya entonces, posteriormente de la fortificación, quedaban estáticos. Entonces no había ese movimiento envolvente, no había como se hacía en la guerra de guerrillas. Entonces estos generales, entendamos que el país estaba siempre en conflicto, pues para poder estudiar las guerras napoleónicas o lo que llegaba de por allá, solamente aquellos que no le entraban a la batalla, pues tenían todo el tiempo del mundo, pero los que sí entraban a batalla y todo eso, pues andaban de un lado para otro. Y en cambio, cuando los generales gringos estaban si no en reposo, sí que no estaban en guerra, vamos a decirlo así, pues tenían ellos la obligación, por la formación que traían, de estudiar estrategia. Hay oficiales mexicanos, por ejemplo Cano, el que levanta las murallas en el castillo, fortalece el techo y los muros, era coronel, y también después en el 60 y alguien más que había estudiado en Francia en el 62 y el 63, fortalecen también allá en Puebla. Cano, si mal no recuerdo, muere precisamente en el 47, en la toma de Chapultepec, pero era una persona muy ilustrada, era un militar mexicano que había precisamente estudiado el arte de la fortificación en Francia, fue mandado a Francia a estudiar. Entonces, así hubo muchos que desgraciadamente la historia, y no la historia, la gente que redacta, hace la historia, los olvida. Hace poco, en un comentario precisamente del programa de Maximiliano, alguien me decía, yo creo que es mujer por el nombre que tenía ahí su identificativo, eh, así se llama, la ardillita cachetona, si mal no recuerdo. Bueno, le agradezco su comentario, ya se lo contesté, pero agradecía que haya dado yo luces a 1865 con lo de Maximiliano de Habsburgo, las cosas buenas que hizo por México, que él acepta y adopta a México como su segunda patria. Bueno, me decía que la historia tan injustamente ha tratado. Yo creo en sí como ciencia la historia no. La gente que hace la historia, quienes redactan la historia, los historiadores, los historicistas, que hay de todo, eh, como alguien que en algún momento, un gran historiador, en el tiempo de Echeverría, cuando inundan Padilla, allá en Tamaulipas, donde muere, en ese pueblo de Padilla, Iturbide, hacia las 6 de la tarde lo fusilan, ya tarde noche. Este gran historiador le dan la indicación, la línea por parte del gobierno de Echeverría que diga que el consumador de la independencia fue Guerrero y que el padre del plan de Iguala fue Guerrero. Obviamente la gente que sabe le dijo, maestro, ¿cómo va a decir usted eso? Y él simplemente contestó, lo dije porque me pagaron muy bien. Así, porque me pagaron muy bien. Se vendió. Y así hay infinidad de historiadores o que dicen ser historiadores y obviamente están al servicio del gobierno en turno. Cuando termine ese sexenio, ahí andan hueseando a ver qué les dan o qué relaciones hicieron durante ese tiempo de poder. Y yo creo que también me preguntaban que por qué, si están tan buenos los programas, yo cosa que les agradezco es su apreciación. Yo qué más puedo decir. Me decían, ¿por qué no está en otro nivel? ¿Por qué no está en la televisión? ¿Por qué?
Yo pienso y confío en que la hora de cada quien va a llegar. No crean que esto es nuevo para mí. Tengo años divulgando la historia de México, pero la historia no oficial, o sea, la que está así sustentada en libros que hay que estarle rascando, porque muchos libros que no quieren en las bibliotecas que veas y que leas, los pasan a reserva. Y hay reservas que solamente el jefe del Ejecutivo, o sea, el presidente de la República, puede ver esos libros, como los archivos vaticanos. Hay archivos en el Archivo Secreto Vaticano que nada más el Papa puede ver, ni los cardenales ni el cardenal secretario, nada más el Papa. ¿Por qué? Pues porque están diciendo cosas bastante interesantes y que pueden cambiar la historia que nos han confiado. Como ahora hace poco hay un historiador, abogado, doctor en Derecho, que a raíz de sus investigaciones menciona que el 28 de septiembre del 1821, el ejército trigarante entra el 27 y todos sabíamos que el 28 se firma el acta de independencia. Pues resulta ser que este historiador, abogado, en sus investigaciones junto con otra doctora investigadora, da a la luz que el 28 se reúne una comisión por la tarde en Palacio Nacional, donde precisamente encargan a 3 personajes de esta junta que empiecen a redactar el acta. Y uno de los hechos muy interesantes, donde les había yo ya mostrado el facsímil del acta de independencia, es que no está la firma de O'Donoghue, aquel que hace gran amistad con Iturbide, que firman los tratados de Córdoba, que es el último representante de España en México que va a venir y va a morir aquí, ya viene muy mal él. Entonces, no aparece la firma de O'Donoghue, que debiera aparecer en el acta de independencia. Bueno, porque si esto fue en lo que redactan el acta, si fue el 28 el acuerdo, el acta se redacta y se firma del 1 de octubre, de entre el 1 y el 5 de octubre de 1821. También por eso no aparece la firma de Guerrero. Sí, sabemos que lo hizo a un lado en la entrada a la Ciudad de México, Iturbide al general Guerrero, le hizo usted cura a la retaguardia, pues para que no entrara con los, no fuera el negrito en el arroz, vamos a decirlo así en sentido. Pero de alguna manera, pues es por esta transición, porque el 6 ya iba a oficializarse, el 6 de octubre de 1821 se iba a oficializar el documento ya hecho y redactado. Aunque si nosotros nos remontamos a ese facsímil o al acta original que está en el AGN con una caja especial blindada, con humedad, con temperatura especial, porque es, hagan de cuenta, el acta de nacimiento de México, o sea, ya nuestro país como nación libre e independiente. Y en la parte superior dice 28 de septiembre. Sí, es cuando se toma el acuerdo, es cuando Iturbide mandata a la redacción de ella a 3 personajes. Y ya profundizaré con esto en otro programa, pero sí quería comentarles que son las luces que nuevas investigaciones documentales han aparecido y que ahora hay que corregir todo lo que pensábamos y lo que habíamos dicho y que yo en algún momento lo dije porque por años estaba más que sustentado, que había sido la firma del Acta de Independencia de México el 28 de septiembre del 21. Y resulta ser que no, está entre el 1, 2, 4 y 5, cuando se redacta el acta, que no tiene una redacción muy grande, pero bueno, había que pensar y cubrir todos los campos. Recuerden que Morelos hace un acta de independencia por ahí de 1813-1814. Basándose en ella, bueno, es como precisamente toman las bases para esta acta de independencia, la que está en el AGN, y bueno, después el INA sacó copia facsimilar, que esa sí yo tuve acceso, tengo varias, y yo una vez ya se las mostré en el programa. Pero bueno, dando seguimiento a esto, vean cómo todavía la historia sigue dando luces a.
Bien, les leo ahora lo que fue la bandera del Batallón Libres de Puebla, y dice así: corporación formada por artesanos, estudiantes y profesionistas de Puebla. Fue abanderada en la plazuela de San José de la ciudad de Puebla a fines de 1846 por el gobernador del estado. Formó parte de la guarnición del puerto de Veracruz a las órdenes de su comandante Pedro Miguel de Herrera durante la invasión norteamericana en 1847. Por su valor y patriotismo demostrados en las acciones que se realizaron en el puerto durante el desembarco enemigo, fue considerado como uno de los mejores cuerpos que lo defendieron, el Batallón Libres de Puebla. Después de la rendición del puerto, la tropa del batallón fue repartida en las unidades que formaban la brigada del general Ciriaco Vázquez. Concurrieron por este motivo a la batalla de Cerro Gordo, Veracruz, y por oponerse a esto, su comandante Herrera fue arrestado. En el puente de los Molinos, cercano a la población de Atlisco, Puebla, el batallón al mando del coronel Herrera trató de contener el avance del enemigo norteamericano, pero fue derrotado. Algún personal del batallón posteriormente tomó parte en algunos hechos de armas contra el invasor en Atlisco y sus alrededores. Al disolverse el batallón y licenciado, o sea, con licencia ya sin compromiso, y licenciado el coronel Pedro Miguel de Herrera, heredó a su esposa María Carcano de Herrera la bandera de la unidad, y ella a su vez, por conducto de la Sociedad Defensores de la República de 1836 a 1848, la obsequió al general Porfirio Díaz, entonces presidente de la República, el 14 de junio de 1901. El cuerpo, formado en mayo de 1846, participó en la defensa del puerto de Veracruz del 19 al 27 de marzo de 1847 contra los norteamericanos. Y la bandera dice con el águila esplayada, los campos verticales, verde, blanco, rojo. En el blanco dice hasta arriba Guardia Nacional, está el escudo nacional, el águila, y dice abajo del águila Batallón Libres de Puebla. Vean cómo todos entraron al combate, a defender a México. Como dice aquí, este Batallón Libres de Puebla fue formado por artesanos, campesinos, estudiantes y profesionistas. Bueno, pues a ellos nuestro agradecimiento por haber intervenido para que el país no fuera acosado por la invasión norteamericana, pero bueno, sabemos los tristes fines. Y como ya lo comenté, gracias a malas estrategias y a traidores, como Juan Álvarez. Y no hablo a lo tonto, hablo con conocimiento de causa. Vamos a hablar sobre la acción de Carricitos que se lleva a cabo el 25 de abril de 1846. Dice así: esta acción desconocida en nuestra historia, lo que acabo de decir, no hay que rascarle, tiene la gran importancia de haber sido la que tomaron los norteamericanos como pretexto para iniciar las hostilidades contra México. Parece ser que esta acción era la que esperaba el presidente Polk de los Estados Unidos para cumplir con sus promesas al electorado americano de lanzarse a su aventura anexionista sobre un país indefenso. Patéticamente, en marzo de 1846, se presentó ante el Congreso de su país diciendo: México ha invadido territorio de los Estados Unidos y ha derramado sangre americana en territorio americano. Eso es lo que dijo Polk. Después de muchos debates y discusiones, se votó la declaración de guerra contra el agresor, o sea, México, porque una patrulla americana de caballería fue sorprendida operando dentro de nuestro territorio y fue derrotada. La acción de Carricitos
se realizó de la siguiente manera. Siendo el general Mariano Arista el comandante de las fuerzas mexicanas que cubrían la frontera con Texas, organizó una unidad al mando del general Torrejón, a base de unidades de infantería, caballería y zapadores, con el objeto de preparar el paso de la división por la orilla izquierda del río Bravo, para hostilizar al enemigo, cortándole la comunicación entre el fuerte Brown y el frontón de San Isabel, de Corpus Christi, y así destrozar su caballería. En la orden de operaciones que se daba a dicha unidad, se le recomendaba que en un principio formaran una pequeña fuerza para que, haciéndose la perseguida, jalonara a la caballería americana a un punto tal del terreno que tuviera la facilidad para que los escuadrones de caballería mexicanos los atacaran fuertemente, maniobrándolos por flancos y apoyados por artillería, los acabaran. Pues se suponía que la caballería americana era de difícil manejo para la guerra, y bastaría el solo estruendo de los disparos para que no pudieran contenerla los jinetes y perdieran todo control. Asimismo, se les indicaba que no se maltratara a los prisioneros y se les dispensaran las máximas consideraciones para no desacreditar a México. Durante los primeros días, la caballería debía alimentarse de los abundantes pastos de la región y posteriormente se remitirían los abastecimientos necesarios para su subsistencia. El destacamento del general Torrejón quedó integrado de la forma siguiente: sección de infantería al mando del coronel José María Carrasco, batallón de zapadores, el batallón de zapadores con 250 hombres, escuadrón de rifleros del regimiento 150 hombres, auxiliar de las villas del norte 80 hombres, dando un total de personal de 480 hombres. Primera media brigada de caballería al mando del coronel Cayetano Montero, regimiento ligero 201 hombres, séptimo regimiento 198 hombres, octavo regimiento 255 hombres, con un total de personal de 654 hombres. Segunda media brigada de caballería al mando del general Antonio Canales, regimiento auxiliar de Villas del Norte, 322 hombres. Escuadrón de escuadrón de presidiales, 150 hombres, dando un total de 472 hombres. Cuando el general Torrejón se preparaba para efectuar su desplazamiento el 25 de abril en la madrugada, sus exploradores avanzados le informaron que una unidad enemiga de aproximadamente 70 hombres se dirigía rumbo al rancho de Carricitos, distante a unos 3,5 kilómetros al noreste del punto en donde se encontraba acampado. De inmediato ordenó que sus fuerzas se organizaran y salieran. La patrulla americana formaba parte de la red de reconocimientos que el general Taylor ordenó cuando se enteró de los movimientos que estaban realizando las fuerzas mexicanas aguas arriba del río Bravo en relación con Matamoros. Dicha unidad estaba formada por un escuadrón de 52 hombres del segundo regimiento de dragones al mando del capitán Chet B. Thornton, que
había partido la noche del día 24 para reconocer la villa de Hidalgo y verificar la información sobre los movimientos mexicanos. Pernoctó en el rancho de las Rusias y en las primeras horas de la madrugada continuó su desplazamiento, pero cuando estaba aproximadamente a 5 kilómetros de las Rusias, fue localizado por los exploradores mexicanos. De acuerdo con la información de los partes rendidos sobre dicha acción, se cree que el rancho de Carricitos estaba formado por un pequeño grupo de casas que se encontraban al suroeste de un gran potrero de forma cuadrangular, cerrado por unas cercas por sus lados norte, poniente y oriente, y por el lado sur, que colinda con el río Bravo, por un tupido chaparral situado en medio de un pantano proviniendo de las Rusias. El camino a este lugar llegaba por el oriente, bordeaba el potrero por su lado norte permítanme tantito, las hojas ya son viejas, para continuar hacia el poniente. El camino era de tierra, pero ese día estaba completamente enfangado. El capitán Thornton entró al potrero con toda confianza y sus tropas se diseminaron por entre las casuchas. Cuando se dio cuenta que los americanos entraban al potrero, el general Torrejón, al mando del 7º Regimiento de Caballería, para cerrar la entrada oriental del citado potrero, y a los rifleros y el escuadrón de Camargo a cubrir la entrada del norte, mientras que la infantería atacaba el poniente. Cuando dichas unidades ocuparon sus puntos respectivos simultáneamente, comenzaron a disparar, sorprendiendo a los jinetes americanos, quienes quisieron a viva fuerza pasar por donde se encontraban los infantes mexicanos, los cuales resistieron el empuje. En su desesperación, los norteamericanos continuaron bordeando el potrero hacia el norte, pero ahí también recibieron un nutrido fuego, lo cual les hizo lanzarse por la puerta sur, que ya habíamos mencionado. Daba hacia el río. Los pocos que alcanzaron a nadar se encontraron con el pantano, de modo que tuvieron que regresar y fueron hechos prisioneros. En este primer encuentro formal entre fuerzas mexicanas y norteamericanas, las primeras, solo perdieron un soldado, mientras que el enemigo dejó 7 muertos. O sea, un soldado mexicano murió, los gringos tuvieron 7 bajas. Entre ellos un oficial y el resto prisioneros. El capitán Thornton fue capturado por la tarde del mismo día, pues a pesar de haber caído con todo y su caballo, pudo esconderse por algún tiempo. Los heridos norteamericanos fueron remitidos al general Taylor y los prisioneros a Matamoros, a donde llegaron el día 26 de abril. Bueno, pues entonces en esta historia olvidada de Carricitos es la que Polk toma como pretexto para declarar la guerra a México, porque dice que han muerto norteamericanos en tierras de Norteamérica. Pero en fin, amigos, amigas, por el momento hasta aquí. El próximo programa estaremos viendo lo que es Palo Alto y Resaca de Guerrero. Por el favor de su atención, muchas gracias. Su amigo Ricardo Trillanes les desea que la pasen bien en compañía de sus seres queridos, pero sobre todo cuídense mucho y más que ello, de alguna manera, que estas historias, que estas redacciones para ustedes
sean de provecho y para su familia también, y para las jóvenes generaciones que les va a tocar un tiempo muy difícil en los estudios de la historia. Gracias, hasta la próxima.